Hola a todos. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre la recursión. Vamos a estar hablando de seis factores claves dentro de esta sesión. La primera es qué es la recursión, ejemplos de recursión, trazo de la recursión, el stack o la pila usada en la recursión, tiempo de complejidad y la relación de recurrencia de esta. Bueno, como ya hemos venido trabajando en sesiones pasadas de la carrera, tenemos en este caso dos funciones, una que es la función principal y otra que es una función que recibe un parámetro un entero n. Sabemos que la ejecución del código la mayoría de veces o normalmente se trabaja de manera vertical, es decir, línea por línea, se va ejecutando cada uno de los estamentos. Esta función main vemos que tiene 5 estamentos, en el cual en el tercer estamento, el momento que se va ejecutando lineal 1, 2, 3, en el tercer estamento tenemos la llamada de esta función, la cual tiene 3 estamentos los que se van a ejecutar 1, 2 y 3 y vuelve a la misma posición que terminó el estamento anterior. Es decir, en la tercera línea se hace la ejecución de la función y luego vuelve a la tercera línea y ahí continúa con su flow hacia abajo. Se ejecutaría 4 o 5 y se terminaría la ejecución del programa. Supongamos que esta función retorna un valor, digamos que es 10, y yo aquí tengo un valor. Puedo multiplicar este valor por 2, supongamos, o guardar esta variable 10 dentro de otra variable. La recursión son funciones que se llaman a sí mismas. Todas las funciones, bueno, la mayoría, todas las funciones tienen un tipo de dato que retorna o no de retorno el nombre y puede recibir un parámetro. Las reglas de la recursión es que siempre haya una condición que termina la ejecución. Nosotros podemos tener varias condiciones, pero tenemos que tener una condición base, que es la que termina la recursión. Ya que si no hay una condición, esta función puede entrar en un tipo de bucle, ejecutarse indefinidamente. Si vemos aquí, este ejemplo tiene 3 estamentos y en el segundo estamento vemos que es donde se hace el llamado a sí misma. Aquí se le mandan el mismo parámetro o ya puede trabajarse el parámetro internamente según el desarrollo que se vaya a hacer o el objetivo que tenga la función. Acá tenemos otras dos funciones, la función principal y una función secundaria. En este caso, la función secundaria se encarga de imprimir. En estos pasos, en estos step forms, se encarga de step to perform, se encarga el primero de imprimir n, el segundo de llamarse a sí misma, haciendo un decremento del valor de 1. En este caso se define la variable x igual a 3, se le pasa a la función y esta procede a ejecutar según ese valor. Supongamos que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a centrarnos en esta función. Tenemos por entrada que x, en este caso,
x es igual a 3. Tenemos la función, en este caso hacemos el llamado a la función con ese parámetro 3. Y vemos que tenemos dos pasos que vamos a performar, que vamos a medir. Entonces esto va a tener una doble bifurcación. La primera es imprimir. Acá vamos a poner como el output o la salida de este programa. El primero es imprimir n. En este caso n toma el valor de 3. 3. Aquí vamos a anotar la salida en orden. Y de este lado tenemos el llamado otra vez de esa función. Entonces esa función se llamaría con el valor de n-1, que vendría siendo de 2. Otra vez se checa la condición, n mayor que 0. Se hace la bifurcación nuevamente. Se pone el 2, salida 2. Y aquí se llama la función con n-1, que a esta altura es 1. La bifurcación nuevamente, tenemos 1 y acá tenemos función de 0. Que anotamos el 1. Y aquí entra, no pasa la condición y termina la ejecución del programa. Aquí tenemos que la salida de este programa es 3, 2, 1. Ok. Aquí abajo tenemos otra función que es parecida, solamente cambia el valor. Vemos que las acciones de performar cambiaron el orden. Entonces lo que vamos a hacer es probar cómo es el trazo de esa recursión. Vemos que esta función 2 recibe como parámetro 3. Vemos que al momento de entrar a la función tenemos dos pasos otra vez, dos pasos para performar, pero el primero es llamar a la función con n-1. n-1 otra vez el paso es llamar a n-1, vuelve esta función de 2 con n-1 vendría siendo 1. Al volver a entrar, n es mayor que 0, 1 es mayor que 0. Volvemos a hacer la bifurcación. Tenemos que la función 2 es 0. Y vuelve, entra y vemos que aquí no se cumple la condición y finaliza. Entonces al volver, al no entrar este llamado, que donde n es 0, hacemos la impresión. En este caso n toma el valor de 1 y termina la ejecución de esta función. Al terminar esta ejecución vuelve aquí, pero aquí n es 2, porque aquí n es menos 1. Entonces al ser 2 se imprime 2. Bueno, perdón, aquí vamos a anotar la salida. Primera salida 1, luego 2. Termina la ejecución del programa, vuelve a la función anterior, que es esta aquí, que quedó pendiente, y acá sería n tiene el valor de 3. Por último, la salida es de 3. Aquí tenemos algo más tipo simple para comprender más o menos cómo juega un factor la recursión. Aquí tenemos de este lado, tenemos 3 habitaciones. Cada habitación
tiene una lámpara. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es ir a cada habitación y cambiar los bombillos. Aquí tenemos habitación 1, habitación 2, habitación 3. Tendríamos como la salida. Entonces dentro de este primer bloque tenemos que cambiar bombillo. Tenemos el personaje, listo. Hace el cambio de bombillo en el primer salón, listo. Y tenemos la siguiente instrucción, que es ir al siguiente salón, a la siguiente habitación. Iría a la siguiente habitación, termina esta ejecución y vuelve y cambia el bombillo. En este caso cambia el bombillo 2. Seguimos con la segunda instrucción, ir al tercero. Volvemos a la primera, cambiar el bombillo, y aquí terminaría la ejecución del programa. Si vemos la segundo bloque que está aquí, este segundo bloque nos habla de, primero, este sería el abajo del bloque 2. Primero, ir al salón. Entonces, vamos a este salón. Si la primera instrucción no termina, ir al salón. Ir al salón, o sea, terminar del salón. Y luego, cuando ya no hay más salones, pasa a la instrucción de abajo. Sería tercer salón, que nos encontramos. En la acción previa quedó cambiar la bombilla. Regresamos al otro salón y cambiamos la bombilla. Más o menos así sería cómo funciona la recursividad. De este lado tenemos el heap. El heap, bueno, esta es como se representaba en memoria el código o la ejecución de un programa. Tenemos el heap, el stack y una sección del código. Aquí está el código escrito, ya puede ser cualquiera de estas dos funciones. Vamos a trabajar con la que está a la derecha. El código de estas funciones están aquí. En este espacio tenemos la función main, que es la que inicia la ejecución. Esta función main vemos que declara una variable x igual a 3. Entonces aquí este bloque main, donde se declara una variable x que tiene el valor de 3. Aquí vemos que llama a la función y le pasa ese parámetro x. Entonces dentro de esta fila de ejecución se crea otra variable que vendría siendo función. Esta función vemos que aquí en este parámetro crea otra variable que vendría siendo variable n que toma el valor, en este caso, de 3. Luego vemos que imprime n. Este valor es 3. Luego se llama con n-1. Se crearía otra función. Esta sería función 3. Se crearía la función 2 con n, valor en 2. Se imprimiría el 2 y se llamaría otra vez n-1. Tenemos la función en 1, donde n es 1, y luego sí, sucesivamente se imprime 1 y se llama función en 0 con n igual a 0. Aquí vemos que
n valor a 0, no entra a la ejecución. Al terminar la ejecución, termina la función y es liberada de memoria. Luego se regresa a la función anterior en este punto y se libera en memoria, se libera en memoria, se libera en memoria hasta que llega otra vez al main y ya se libera la memoria y se termina la ejecución de todo el programa. Vemos que tuvimos cuatro llamados de funciones. Cada una de esas funciones duplicó el espacio en memoria porque tuve que crear una variable. Cuadriplicó, quintuplicó porque más contar la del main, todas esas están en el proceso de ejecución. Pero vemos que función se llamó 4 veces y la n que usamos para esto era el valor de 3. Entonces podemos decir que n es de 3 y se ejecutó más un vez. Entonces el número de llamados totales fueron n más 1. Y esto tiende a n, a la orden del n, porque al final esa constante, ese número 1, al final no influye en la recta. Solamente puede cambiar la orientación, como está abierta tanto en el eje X o en el eje Y, pero sigue siendo una recta. Entonces sigue siendo de orden de n. Esto graficado en el plano XY. Nosotros también supongamos el caso donde tenemos lo siguiente. Tenemos la función, otra vez el valor, la función void, donde declaramos la función con un parámetro x mayor que 0, llamémosla mejor n. Tenemos el cout de n y la llamada de la función de n-1. Esta función vemos que nosotros podemos llamar esto, llamarlo t en función de t, la función de tiempo. Esta función es de n, la ejecución es de n, es lineal, y esta línea es el coste de una condición, de evaluar esta condición, es de 1. El tiempo de imprimir en consola es constante, que también es de 1. Y aquí el llamar a una función es constante también y es de 1. Pero podemos observar que esta función está llamando a su vez a sí misma. Entonces este coste ya no sería constante. Podemos relacionarlo, ver que en esta parte de acá tenemos la relación de t sobre n. Entonces podemos deducir que esta función se ejecuta t n menos 1 veces. Nosotros al realizar esta suma tenemos que tn, la temporalidad de esta función, es igual a t n menos 1 más 2. Nosotros podemos escribir esto como
Tn sobre n menos 1 más 1. Al final, este 2 es constante y no, como ya lo habíamos hablado antes, no influye en esa recta al ser constante. Nosotros podemos resolver, sacar un sistema de ecuaciones donde para esta función tenemos que esta ejecución puede ser constante, o sea, nada más va a tomar esta sola línea en caso de que n sea menor que 0. En este caso que tenemos que t es igual, aquí un momento, vamos a hacerlo un poco más abajo. Tenemos que t sub n, tenemos la condición para n mayores que 0, tenemos que esto vale t n menos 1 más 1. Y para cualquier otra condición, para las n menores o iguales que 0, tenemos que esto es constante y vale 1. Si nosotros tenemos, al resolver este sistema de ecuaciones, tenemos que Tn es igual a Tn menos 1 más 1, siendo nuestra primera ecuación. Por ende, por lo tanto, nosotros podemos decir que Tn menos 1 más 1. Nosotros podemos sacar este factor de aquí. Podemos reemplazarlo en Tn, es decir, reemplazarlo acá. Nosotros podemos reemplazar n menos 1 y aquí sería Tn menos 1 menos 1. Reemplazar n con n menos 1. Reemplazar n con n menos 1, tenemos esto y nos quedaría más 1 más 1. Aquí al final sería Tn menos 1, Tn menos 2, perdón, más 2. Como segunda ecuación. Como segunda ecuación teníamos que Tn menos 1 es igual a Tn menos 2 más 2. Si nosotros hacemos el mismo proceso con Tn menos 2, tendremos que Tn menos 3 más 3. Con K, si lo probamos con ese, vemos que a medida que va creciendo, tenemos que Tk es igual a Tn, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí tenemos que Tn puede tender a Tn menos K más K. Nosotros podemos asumir que n más K es igual a 0. En este caso, n es igual a K. A n ser igual a K, tenemos que T de n menos
n más n, t de n, esto es igual a t0 más n, y tenemos que tn, esto es 1 y esto es más 1, más n. Entonces vemos cómo la relación es igual al orden que teníamos aquí, n más 1. Al final esto tiende a lo mismo, tiende a la misma complejidad. Y bueno, de mi parte eso era todo. Muchas gracias